que Besat Hashem venga el Mashiach y podamos hacer todo esto, pero cuando estaba el templo, el pueblo de Israel iba 3 veces al año, en Pesach, en Shavuot y en Sukkot, y en Shavuot específicamente, la primera vez hace 3.333 años fue cuando estaban todos en el monte Sinaí, pero a partir de ahí cada año el pueblo de Israel, durante la época que estaba en el desierto, estaban todos cerquitas del tabernáculo. Y en esa época todavía no había... ¿Me escuchan? Rab Jaín, disculpa, pero Mariet quiere entrar a la reunión. No la veo. Gracias. No figura que quiere entrar. Le voy a pedir que ingrese. Gracias. Bueno. Durante los 40 años, por supuesto, no hubo cosechas, no hubo ofrendas del diezmo de lo que recibía la gente porque vivían de lo que Dios les daba. Pero cuando el pueblo de Israel fue ordenado entrar a la tierra, a partir de ese momento tenía que cumplir un montón de cosas, de preceptos relacionados específicamente con la tierra de Israel. Ustedes se acuerdan que el 15 de Shvat era el Rosh Hashanah de los árboles frutales. Y el diezmo de toda la cosecha de lo que se produce de frutos de los árboles en la tierra de Israel se cuenta cada año desde ese día. Ahora, en Shavuot también se considera un Rosh Hashanah en el sentido de las ofrendas, porque se llevaban, era el Rosh Hashanah de las flores y de los árboles. Entonces se acostumbraba a decorar las casas y el templo con flores y frutas. Y entonces llevaban, como ustedes se acuerdan, en Pesaj se hacía la cosecha del grano de cebada y en Shavuot se hacía la cosecha del grano de trigo. Entonces el trigo se entregaba, las primicias, los primeros frutos en Shavuot se llevaban junto con los primeros frutos de las otras plantas que se cultivaban al templo sagrado. Y se llevaban, por supuesto, los sacrificios de animales, las ofrendas de animales que se hacían en todas las festividades. Pero en Shavuot, como era tan atareado, no todos tenían tiempo de llevar las ofrendas ese mismo día. Entonces se le permitió seguir completando todo eso durante 7 días. Entonces hasta el 12 de Sivan, que es hoy justamente, la gente iba y entregaba sus ofrendas, y por eso no se dice Tajanún. Tajanún es pedir perdón. Durante el año hay, generalmente todos los días, durante la plegaria, hacemos un rezo especial, más largo a la mañana y un poquito más corto en la tarde y a la noche, donde decimos a Dios que revele, que despierte las 13 atributos de misericordia. Y entonces hay una serie de asuntos que en el Sidur muestran que se dicen esos días. Entonces estos días, 12 días de Sivan, no se dice Tajanún.
recién hoy a la noche se empieza a decir. Justamente, ¿por qué? Porque sigue siendo una prolongación de Shavuot. Antes, la familia Picasso me decía que relacionar entre Shavuot y Shmini Atzeret. Está escrito, dicen los sabios, que la festividad de Sukkot en realidad se tendría que festejar en Pesaj, porque Sukkot estamos festejando que Dios nos protegió, nos hizo vivir bajo las nubes, no en cabañas, sino en las nubes. Las cabañas que hacemos, las Sukkot, son en recuerdo de las nubes de gloria que nos protegían por arriba, el fuego nos protegía por delante y por atrás de los enemigos, y también había una nube que iba por abajo para que podamos caminar sin que el fuego y las piedras del desierto nos molesten. Hay otro recuerdo que recordamos todos los Shabbatot, también de lo que pasó en esa época, que son los dos panes. Los dos panes, si ustedes se acuerdan, cuando hacemos Kiddush en Shabbat y en las festividades ponemos una tablita abajo, los dos panes y un mantel arriba. Eso tiene dos asuntos. Por un lado es en recuerdo del man que nos enviaba a Kadosh Baruj Hu todos los días, que todos los días nos enviaba una sola porción para ese día, y todo lo que quedaba de ese día, al día siguiente se pudría, no se podía comer. Entonces eso para alimentar la fe de que Dios todos los días nos da lo que necesitamos. Y el viernes nos daba doble porción, porque en Shabbat no se podía recolectar. Entonces el man recolectábamos dos porciones y eso estaba fresco el viernes y el Shabbat, y cuando terminaba el Shabbat dejaba de servir. Pero para que se mantenga fresco, a Kadosh Baruj Hu está escrito que lo ponía entre dos capas de rocío. Entonces ese también es uno de los motivos por el cual ponemos dos cubiertas. En realidad también la mesa, como nosotros ponemos el pan sobre la mesa, la parte de abajo podría decir también que es la mesa, pero siempre ponemos también algo debajo, una tablita o una manta y otra manta arriba. ¿Alguien sabe por qué también cubrimos el pan cuando hacemos el kiddush? ¿Quién sabe por qué cubrimos el pan cuando hacemos el kiddush? Cuando estudiamos las leyes de las bendiciones de los alimentos, vimos que cada alimento tiene distinta importancia. En la Torá está escrito que cuando entres a la tierra, y a Kadosh Baruj Hu te dé tu parte y tengas el alimento de todo lo que vas a cosechar, entonces comerás, te saciarás y bendecirás a Dios por todo lo bueno que te da. Esa es la fuente en la Torá de lo que es la bendición después de las comidas, lo que se llama Birkat Hamazon. Entonces en la Halajá está escrito qué significa comida. Comida significa cuando uno come pan. El pan es la base del alimento del hombre, el trigo, y la bebida básica del hombre es el agua. Pero en los días en que hay que festejar y hay que estar alegre y tener placer, la bebida principal es el vino. Pero de todas maneras, en la escala de valores o de importancia de los alimentos, lo principal es el pan, que era ese man que nos daba Kodesh Baruj Hu en el desierto.
se llamaba pan del cielo, Lechem min hashamayim. De ahí viene la palabra mano, porque ¿qué es una maná en hebreo? Maná es una porción de alimento, lo que uno necesita. Y generalmente, últimamente los dietistas cuando dicen cuánto es una porción, lo comparan con la mano. Una porción completa es una mano entera, media porción, depende las calorías que nos obligan a comer, nos dicen, para que tengamos una idea cuál es el tamaño, usan la mano. Entonces, la porción de alimento que nos daba Kodesh en el desierto era justamente lo que uno necesitaba, que era una maná. En hebreo, maná es una porción, lo que entra en un plato o lo que se acostumbra a servir. Entonces, de ahí viene la palabra mano. Mano es lo que uno pueda tomar, lo que entra en su mano. Ese es otro ejemplo de la relación que hay entre el castellano y el hebreo. Supongo que todas esas son palabras que no son originarias del latín, sino que vienen de los judíos que vivían en España y que le agregaron sus palabras al latín cuando se fue transformando en castellano. Entonces, decíamos que Shavuot, Pesach y Sukkot son las tres festividades que se traen vamos a terminar el tema de los alimentos. Entonces, lo más importante es el pan, después el vino, después las frutas y después todo lo demás que no sea eso. Ahora, ¿qué es pan? Pan es todo lo que se fabrica con los 5 cereales. ¿Cuáles son los 5 cereales? Trigo, cebada, centeno, avena y espelta. O trigo sarraceno. No sé cómo lo conocen allá. Busquen lo que es espelta y van a ver. Allá no se usa mucho en Argentina. Acá en Israel y en Oriente se usa más. Entonces, toda masa que tiene por lo menos la harina de estas 5 cereales y agua, eso se considera pan cuando está horneado, cuando está hecho en el horno. Ahora, si eso mismo yo lo hiervo, como por ejemplo cuando hacemos fideos, o se hace frito, como se hace en Argentina, se llaman tortas fritas, no sé en otros países cómo se llama, cuando las madres no tienen lo que darle de comer a los hijos, toman un poco de agua y harina, que también se usa para hacer engrudo. Mi abuelo usaba agua y harina para pegar en la imprenta, para usarlo como pegamento, pero depende de la consistencia, se cocina y se hace pan. Y si se hierve, se hace fideos o una pasta. Y si se fríe, se hacen pasteles o otras cosas. Pero pan, lechem, que se hace que uno tiene que hacer lavado de las manos antes de comer, es cuando tiene agua y harina. Ahora, el pan tiene otros agregados. Tiene levadura, tiene sal, se le puede poner azúcar. Entonces, todo eso que es seco siempre va a ser menos que la harina. Ahora, en la parte líquida hay que aprender algo importante. Decíamos que pan es agua con todo lo demás, pero también se puede poner aceite o jugo de naranja o jugo de frutas o cerveza o leche, distintos líquidos que se pueden hacer y se forma una masa. Pero si le ponemos, por ejemplo, en vez de agua le ponemos leche o alguna de esas otras cosas, ya no se considera pan. Se considera como una repostería o algo dulce o
algo que no se considera como pan. Entonces lleva una bendición diferente que es, no sé si las estudiaron ya, en el pan se dice, Amotzi Lechem min haaretz, el que bendito eres tú, Señor, Dios del universo, que extrae el pan de la tierra antes de comer. Y después hay toda una bendición que se llama Birkat Hamazon, que algún día lo vamos a estudiar, que es la bendición posterior a los alimentos. Entonces, de acuerdo con la Torá, lo que hay que hacer es la bendición después de comer. Pero los sabios dijeron, no podemos comer sin antes bendecir a Dios. Entonces, todas las bendiciones antes de comer o de tomar son establecidas por los sabios. Pero son importantes. Hay que decirlas igual. Entonces, cuando yo voy a comer pan, primero me tengo que lavar las manos. 3 veces de un lado y 3 veces del otro. Cuando hacemos a la mañana cuando nos levantamos nos tenemos que lavar las manos por la impureza que queda después de dormir. Pero a la mañana o cuando salimos del baño nos lavamos en forma intercalada, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, con un jarrito. Pero para ver que este lavado es especial para el pan, nos lavamos 3 veces seguidas de la derecha y 3 veces seguidas a la izquierda, a la mano izquierda. Y esto no quiere decir que con eso nos lavamos la suciedad, porque para lavarse, este es un lavado ritual, para comer el pan con pureza ritual, si tocamos alguna cosa impura. Pero ese lavado que hacemos tiene que ser sobre manos limpias. ¿Ok? Cuando estudiemos lo de la mikve, vamos a ver que también para entrar a la mikve no es una ducha o un baño, sino que es una purificación ritual, espiritual. Entonces, primero hay que bañarse y estar limpio, y después entrar a la mikve. Con respecto a Netilat Yadayim también. Cuando yo salgo del baño, primero me lavo las manos con jabón. Y después, cuando voy si es necesario, o si no es necesario, si veo que las manos están sucias, no, pero si yo me ensucié las manos al ir al baño, me lavo las manos con jabón o después de ducharme. Cuando me ducho ya estoy limpio. Y cuando salgo fuera del baño, voy a otra pileta en la cocina, o hay casas que tienen una piletita especial, y hago el lavado ritual. Tiene asuntos cabalísticos, que es atraer la bendición de Dios, la luz divina de lo alto, por eso se llama bendición al Netilat Yadayim. Netilat quiere decir elevar las manos. En castellano se dice, bendito eres tú, Señor Dios del universo, que nos ordenó acerca del lavado de las manos. Pero en realidad en hebreo se usa, es netilat, que viene de la palabra aliyah, que es elevar. Por eso cuando hacemos la bendición, nos lavamos, levantamos las manos, las lavamos, levantamos las manos, decimos la bendición y después hacemos el lavado. Todo eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Estoy haciendo un pupurrí de asuntos hoy. Entonces, una vez que están las manos lavadas y secas, se toma el pan y se bendice sobre el pan. ¿Ok? Durante la semana también hacemos la bendición del pan, si comemos pan. Pero no hace falta utilizar 2 panes, eso solamente en Shabbat y en las festividades, porque Shabbat y las festividades son el recuerdo de la salida de Egipto, y que Dios creó el mundo en 7 días y el 7º descansó. Por eso nos dio doble porción para el Shabbat. Pero ante la semana, incluso si uno quiere tomar un trozo de pan, puede hacerlo. Ahora, si esa harina fue mezclada con más de la mitad de un líquido que no es agua, por ejemplo, si se puso agua, 1/3 parte de agua y 2/3 partes de leche o de cerveza
o de leche, o de jugo de frutas, lo que sea, líquido, aceite. Entonces, eso ya no es pan, se considera una repostería. Entonces se dice otra bendición que es: bendito eres tú, Señor Dios del universo, que creó las distintas clases de alimentos. ¿Ok? Entonces, en el orden de importancia está el pan, lo que nos llamamos mesonot, para abarcar todo eso. Mesonot también está incluido las masas, como dijimos antes, que están hervidas o que son fritas. Una misma masa que tiene 100% de agua con la harina, independientemente de la harina que le ponemos, tiene 100% de agua o más del 50%, eso es pan, si lo ponemos al horno. Pero si lo hervimos o lo freímos, eso es bendición mesonot y no hace falta hacer el lavado ritual antes. Por supuesto hay que tener las manos limpias, pero como cuando vamos a comer. Entonces, primero en importancia está el pan y después mesonot. Mesonot son alimentos. En hebreo decimos Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré miné mesonot, que crea las distintas clases o especies de alimentos. Entonces, para resumir, decimos que son alimentos mesonot. Entonces, mesonot está en segundo lugar porque también están hechos con las 5 especies de cereal. En tercer lugar está el vino. Tanto el vino con alcohol como el jugo de uva. Después, en cuarto lugar, están las frutas por las cuales es bendecida la tierra de Israel, que son la uva, la aceituna, el dátil, la granada y el higo. Uva, aceituna, dátil, granada, higo. Y después el resto de las frutas. ¿Ok? Y ¿por qué es importante saber todo eso? Porque cada uno tiene distinta bendición. El pan es amotzi, lejemina aretz, mesonot es boré miné mesonot, el vino es boré pria gafen, que crea el fruto de la vid. Al principio son todos iguales. Bendito eres tú, Señor Dios del universo, que crea el fruto de la vid. Después, con el resto de las frutas, es Boré Priaetz, que crea el fruto del árbol, tanto sea uva, como granada, como naranja, como manzana, dátiles, todas esas frutas tienen esa bendición inicial. Lo que cambia con las 5 esas por las cuales es bendecida la tierra de Israel es que al final, la bendición final es otra, pero no vamos a agregar tanto, nos vamos a concentrar en la bendición inicial, que es una bendición que incluso los que no son judíos tienen que decir. Es como pedirle permiso a Dios por lo que nos da y también un agradecimiento por lo que nos da. Después del nivel de la fruta están el resto de los alimentos. Está los lácteos, la carne, los líquidos que no sean vino. Me había olvidado de las plantas. Entre las frutas y todos los demás están las plantas. Por ejemplo, los frutos de las plantas, como el tomate, el ananá, o piña, como le dicen en México, el pepino, la lechuga, la selga, todas las frutas y plantas que nosotros comemos es Boré Pri Adama.
que crea el fruto de la tierra. Entonces, los frutos del árbol es que crea el fruto del árbol. Y todo lo que crece en la tierra, que no sea árbol, es que crea el fruto de la tierra. Hay frutas que aparentemente son como del árbol, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, la banana crece en una planta, no se considera un árbol, no tiene tronco leñoso. Después hay frutas como la frambuesa, la groselia y todos esos que crecen en arbustos, eso también se considera un árbol, que es leñoso. La frutilla crece en una planta, entonces es Boré Priya Dhamma. Después yo les voy a dar una lista con todos los alimentos y cuál es la bendición de cada uno. Por ahora les estoy dando un lineamiento general de cómo funciona eso. Entonces, eso todos los días comemos así, pero entonces, durante la semana, cuando comemos pan, después queremos tomar vino o jugo de uva, primero comemos el pan, después tomamos el vino. Y después mesonot y así. Ese es en líneas generales el orden cuando uno ve la comida en la mesa, cuáles son las cosas que toma primero. Pero en Shabbat y en las festividades hay una mitzvah que es hacer kiddush, que es santificar la festividad, y eso se hace antes de comer el pan. ¿Najón? Cuando llegamos del Bet Knesset, está toda la mesa preparada, y el pan en la mesa, el vino, todo. Y primero hacemos kiddush, tomamos un vaso, ponemos vino adentro y decimos la bendición, hacemos el kiddush de acuerdo si es Shabbat, si es una festividad. En cada momento hay en el Sidur un nusach, un orden de las bendiciones diferentes. Entonces primero decimos Boré Priya Gafen, que crea el fruto de la vid. Geffen o Gafen es la vid, la viña. Y esa bendición se dice solamente sobre el vino o el jugo de uva. Si tenemos una uva, eso entra dentro de las demás frutas. Entonces se dice Boré Priya Etz. Si comemos una aceituna, se dice Boré Priya Etz, pero si tomamos el aceite, por ejemplo, de la aceituna, eso ya no se considera un fruto, sino que es un derivado. Entonces es con el resto de los alimentos que es bendito eres tu Señor, Dios del universo, que todo crea con su palabra. Antes me olvidé decirle cuál es la bendición de la última categoría de alimentos que abarca lo otro. Carne, leche, líquido, cerveza, whisky, agua, leche, queso, yogur, y incluso los hongos, los champiñones, eso es sheakol. Sheakol quiere decir que todo, porque es el principio de la bendición. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, sheakol nia vidbaro, que todo fue con su palabra. ¿Ok? Dios hace todo, algo a partir de la nada, porque Él con su palabra lo crea. Muy bien. Entonces decíamos, en Shabbat, primero hacemos Kiddush, pero está el pan en la mesa. Entonces es como una deshonra para el pan, que nosotros primero hacemos la bendición del vino y después del pan. Entonces por eso lo tapamos, para no avergonzar el pan. Y entonces después cuando decimos el Kiddush, nos vamos a lavar las manos 3 veces de cada lado
y volvemos, tomamos 2 hogazas de pan, las 2 jalot, pueden ser 2 trozos de pan enteros, eso sí, cuando hacemos amotzi en Shabbat y en las festividades tiene que ser completo. Si le falta un pedacito o está roto, ya no sirve, tiene que ser completo. Y decimos la bendición Amotzilia Germinares, que extrae o que saca el pan de la tierra. Y entonces, para hacer eso, destapamos el pan y tomamos los 2 panes y decimos la bendición. Después tomamos uno, lo cortamos, siempre tiene que haber sal en la mesa y como la mesa es como el Mizbeach, es como el altar donde se ofrendan las ofrendas a Dios en el templo, entonces en el altar del templo siempre también hay sal, se hacen ofrendas de sal, de agua, de vino, de cereal, de animales. Entonces la mesa es sagrada como si fuera el altar del templo. Por eso hay que comer con santidad, hay que comer cosas permitidas y bendiciendo, tanto al principio como al final. A esto venía el hecho de por qué tapamos el pan. Primero era en recuerdo del tal, del rocío con que Dios mantenía fresco el man en el desierto. Y segundo es por no deshonrar al pan al bendecir primero sobre el vino. ¿Ok? Entonces, hay algo básico que quiero siempre resaltar, y es lo siguiente. Antes que ustedes entren, hablábamos con la familia Picasso, que estamos en los últimos días de los días de Tashlumim. Eso creo que ya lo dije con ustedes, ¿no es cierto? Estamos los 6 días siguientes a Shavuot, donde la gente sigue entregando sus ofrendas porque no se pudo hacer todo el mismo día, en un solo día en Shavuot. Lo dije, ¿ustedes lo escucharon eso al principio de la clase? Ok. Entonces, hay un libro de los libros del Tanaj. Tanaj es Torah, Nevi'im y Ketuvim. Son los libros sagrados que establecieron los sabios, donde está toda la palabra de Hashem, que es Torah, son los 5 libros de Moshe, Nevi'im son los profetas y los reyes y toda la historia de la época hasta casi el final del primer templo. Y Ketuvim es todos los rollos, como el cantar de los cantares, proverbios, el rollo de Ruth, el rollo de Esther, el rollo de Coelet, que es Eclesiastes, que escribió el rey Salomón, los salmos son parte de los escritos, algunos los llaman agiógrafos, es la palabra técnica. Después está dentro de eso también el libro de Job, el libro de Eijá, que es Lamentaciones. En total son 24 libros oficialmente, más eso de la Torá, y después fue agregado el libro de Ruth, perdón, el libro de Esther y el libro de Hanukkah, para recordar la época de Purim y la época de Hanukkah, que fue posterior al primer templo. Entonces, en total son 26 libros. Uno de esos libros es el libro de Ruth, donde cuenta acerca de Ruth la Moabita, que no fue la primera conversa, pero fue oficialmente la primera,
el ejemplo que cuenta la Torá de lo que es dejar de lado toda su familia, todo su pueblo, todas sus creencias para adoptar la Torá, para adoptar la creencia de Dios y entrar al pueblo de Israel, lo que se llama converso normalmente. Ruth primero era esposa de los hijos de Naomi, que vivían fuera de la tierra de Israel, justamente lo que hoy es llamado Gaza, pero ellos no eran judías. Naomi tenía tenía 3 hijos, mejor dicho, y tenía 2 hijos y se casaron con mujeres no judías. Y Hashem los castigó y murieron. Entonces estas 2 mujeres quedaron viudas, técnicamente, aunque el casamiento con una mujer no judía no se considera casamiento, no se considera marido y mujer, de acuerdo con la Torá. Entonces Naomi, cuando murieron, quiso volver a su tierra y le dijo a sus nueras que vuelvan con sus pueblos, que ya no tenían ninguna obligación de estar con ella. Entonces una de las nueras se fue, pero Ruth decidió quedarse con ella y le dijo: tu pueblo es mi pueblo, tu tierra es mi tierra, tu Dios es mi Dios, y allí donde vos vayas yo voy a ir con vos, y donde vos mueras yo voy a morir allí. Entonces, estas son palabras que se consideran básicas, que representan el pensamiento de lo que tiene que ser un ger, un converso. Ger quiere decir extranjero, no quiere decir converso, pero ger que vive en la tierra de Israel. Entonces hay distintas categorías de extranjeros. Está el extranjero que él quiere seguir siendo Ben Noach, que no le interesa convertirse al judaísmo, pero quiere vivir en la tierra de Israel y es aceptado. Entonces, para vivir en la tierra de Israel, tiene que tener Brit Milá y tiene que aceptar las 7 preceptos de los Benei Noach. No puede hacer idolatría, no puede hacer las cosas que hace de acuerdo con su religión. Porque el judaísmo no es una religión, tiene su religión, pero cuando el judío cumple los preceptos, cuando agradece a Dios, no lo hace por religión, lo hace porque él agradece a Dios. Cuando se pone tefilim, cuando lee la Torá, cuando cumple Shabbat, lo hace porque Dios se lo pidió, no lo hace porque un rabino se lo dijo. Lo hace porque Dios me pidió que haga eso. Y yo no entiendo, y a lo mejor eso no es algo que me va a producir algún placer, o que si yo lo hago estoy contento, si no lo hago estoy triste. Hay veces que no pasa eso. Es como cualquier cosa que alguien querido me pide. A lo mejor me pide algo que yo no quería hacer, pero lo hago porque él me lo pidió. Entonces, porque él me lo pidió, eso me hace bien. Soy feliz porque hago bien a otro. Hago bien a alguien que yo quiero y me pidió algo que él necesita. Entonces, el judaísmo no es una religión, sino que nosotros somos hijos de Dios y como hijos queremos hacer bien a nuestro Padre. Queremos que el proyecto por el cual Él creó todo triunfe y se cumpla. No lo hacemos por dinero, no lo hacemos por salud, no lo hacemos por tener el mundo por venir, ni por dominar el mundo, aunque aparentemente al principio superficialmente parece así, pero en los momentos de entrega, en los momentos en que eso se ve siempre cuando el judío está frente a una disyuntiva, si decidir si quiere ser judío o quiere caer en
ser dominado y a veces por amenaza, como pasó tantas veces. Dicen, ¿por qué se dejaron matar? No se dejaron matar. Lo que no quisieron era dejar de lado el nombre de Dios. Incluso gente que no cumplía los preceptos normalmente. Fueron muertos porque eran judíos, no porque eran religiosos. En Alemania, posiblemente la mayoría no era religiosa, no cumplía los preceptos y estaba asimilada a la cultura alemana y se dedicaba a otras cosas y muchos ni sabían lo que era. Yo lo digo por conocimiento. Yo sabía que era judío, pero no sabía qué significaba eso. Pero había algo adentro que me decía que había algo y lo busqué en distintos lugares porque no sabía dónde buscar, qué es lo que me buscaba ahí adentro, hasta que un día a los 33 años llegué a un Beit Chabad y me mostraron el libro de Tanya, empezaron a enseñarme el Hasidut de Chabad y dije, esto es lo que yo buscaba, meditación trascendental, yoga, budismo y todas esas cosas, comunismo, todas esas cosas que uno busca en la juventud cuando no sabe bien de qué se trata, de repente se da cuenta que todo aquello que estaba buscando, cada una de esas cosas está incluida en la Torá. ¿Y cuál es la diferencia? Que cada uno tiene un poquito, pero cuando se saca un poquito del todo, cuando uno saca del todo una parte, ya eso ya deja de ser. Por ejemplo, cuando, bueno, iba a decir un ejemplo muy sanguinario, pero la uña es parte de mí. Pero si yo me corto la uña, eso que cayó ya no es parte de mí. Ya no soy yo. Entonces, si yo tomo una parte, por ejemplo, lo que se acostumbra a hacer hoy en día es tomar la Kabbalah. Ya no lo llaman Torah, no lo llaman la voluntad de Dios, lo llaman Kabbalah. Si lo dice la Kabbalah. Pero si se quita todo el significado, si se quita que eso es parte de la Torah en general, y los cabalistas verdaderos cumplen toda la Torah en todos sus aspectos, y no solamente yo lo llamo los trucos o los pases mágicos de utilizar palabras o conceptos o meditaciones. Todo eso es idolatría. Todas las religiones tienen parte de lo que es el conocimiento de Dios y el acercamiento a Dios, pero como está arrancado de su raíz, entonces eso es muerto. Ese es el ejemplo. Es un árbol arrancado de su raíz. Y si apenas se arrancó, se vuelve a poner, puede ser que todavía sobreviva. Pero una vez que pasa el tiempo, una vez que se secó, ya no crece de nuevo. Ya dejó de ser algo vivo, dejó de ser algo que era antes. Y más todavía si se corta alguna parte y no se planta de nuevo en la tierra. Bueno, yo lo que le quería decir es que hace 100, 200 años, un poco más, empezó a haber comunidades que se llaman reformistas o conservadoras, que empezó con judíos, pero ¿qué quiere decir reformista? Quiere decir eso mismo. Así nació el cristianismo, por ejemplo. No el Islam, pero el cristianismo nació de querer empezar a reformar. Hay cosas que en realidad la Torah dice, pero no hay que hacer.
en realidad es algo espiritual que ya no hace falta hacer. No, eso es una exageración de los rabinos ultraortodoxos. Y bueno, toda esa gente que piensa de esa manera, con el tiempo, yo a veces les digo, si sos judío, ¿por qué no te pones tefilín? Entonces dice, no, yo soy judío, aunque no me ponga tefilín. Bueno, pero el problema es que tu nieto no va a ser judío. Entonces, ponete tefilín para cuidar a tu nieto. Para que tu hijo, casi seguro, pero tu nieto no va a ser judío. Entonces hoy hay millones de personas que quieren volver justamente por personas que se sentían judías, pero no estaban conectadas con la raíz que es la Torá. Por eso cuando el pueblo de Israel cruzó el mar de los juncos al salir de Egipto, cantaron y dijeron, entonces cantó Moshe y el pueblo de Israel una canción y crecieron, y eso lo decimos todos los días, y creyeron en Hashem y en Moshe, su servidor. No alcanza con creer en Dios, sino que hay que creer también en la Torah y creer en los verdaderos sabios y en el libro de la generación, como distintas épocas. Hubo líderes, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, Yoshua, su discípulo, los grandes sabios de la Torá, los profetas, el Maral de Praga, Rabbi Yosef Karo, el Baal Shem Tov, el Rambam, el Ramban. Hubo épocas que, en toda época hubo uno que fue el más grande, pero siempre también hubo en cada comunidad un líder que guiaba en forma personal a la gente. Entonces empezaron a decir, bueno, está bien, vos querés ser judío, listo, sos judío, es decir, los que se llaman conservadores o reformistas, no hay mucha diferencia. Entonces decían, bueno, está bien, lo principal es que vengas al Beit Knesset, tenés que venir en auto porque venís lejos, está bien, vení al Beit Knesset en auto. Y después eso ya quedó algo como algo fijo, que se podía viajar en auto para venir al Beit Knesset, porque dice la Torá no vas a prender fuego, pero está bien, no estás prendiendo fuego cuando venís en un auto. Pero hay otras alajot que está transgrediendo. Aparte que los autos sí, al encenderlos sale una chispita. De todas maneras, se hicieron conversiones durante toda esa época, hasta hoy en día, que no son de acuerdo con la halajá. En la Torá oral, que explica la Torá escrita, Moshe cuando subió al monte Sinaí, recibió la Torá escrita y la explicación de cómo se hace lo que está escrito, que es la Torá oral, y también recibió la parte oculta y la parte revelada, y allí está escrito qué es lo que tiene que cumplir una persona para hacerse judía, para el judío mismo, y a todo aquel que quiera ser judío, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comprometerse como el judío cuando recibió la Torá. Y por eso en Shavuot se lee el libro de Ruth, porque el pueblo de Israel cuando recibió la Torá, el 6 de Sivan, que es lo que festejamos en Shavuot, se convirtió a judaísmo, se transformó en un pueblo nuevo. ¿Y eso qué significa? Que recibió algo extra y que Dios eligió al pueblo de Israel para darle un alma extra, para darle un poder especial para poder captar esa Torá, y es el único pueblo que existe que durante 3.333 años sigue creyendo en el mismo libro, en las mismas leyes, y sigue creyendo en la tierra de Israel, en Jerusalén, en el Beit HaMikdash, en las mismas leyes, que hay leyes, las leyes como el mundo fue cambiando, las leyes no fueron adaptadas, sino que se adaptó,
se tenía que ver cómo hacer para cumplir esas mismas leyes de acuerdo con la situación actual, como por ejemplo Ilan Ramón, que viajó en el cohete y cada hora y media salía y se ponía el sol. Entonces le preguntó a los rabinos, ¿cómo hago? No puedo hacer 3 tefilotes en 1 hora y media y cada seis vueltas viene el Shabbat. ¿Cómo hago? Entonces, ahí establecieron que eso es de acuerdo al sol como sale en la tierra. Entonces él tenía que guiarse por las horas de la tierra para cumplir las leyes. Bueno, eso es algo nuevo, no existía antes. Entonces, no es que inventaron algo nuevo los rabinos, sino que tuvieron que decidir cómo hacer para cumplirlo de la misma manera, de acuerdo con condiciones nuevas. Ahora hay carne hecha a partir de una célula, y entonces ya no va a hacer falta hacer shjitá, ni sacar la sangre, ni toda una serie de asuntos. Entonces, ¿qué condiciones? ¿Cómo es eso? ¿Es kasher? ¿No es kasher? ¿Necesita supervisión? Entonces, todas esas cosas son cosas nuevas. Lo mismo que el arroz en Pesaj, que los sefaradim comen arroz, los ashkenazim no comen arroz. No porque el arroz es hametz, sino porque el arroz en Europa se vendía en las mismas bolsas del trigo. Entonces el arroz tenía pedacitos de trigo y eso es hametz. Por eso los ashkenazim no comemos arroz. Entonces, para cumplir la ley básica, hace falta constantemente estar viendo cómo hay que hacer. Muy bien. Entonces, para que una persona se convierta, tiene que hacerlo frente a 3 rabinos ortodoxos, después que estudió y sabe de qué se trata, y tiene que estar en una comunidad donde en esa comunidad le permitan participar y pueda tener acceso a todo lo que necesita un judío, una mikve, un baño ritual, los días de la semana que hace falta leer la Torá, tiene que tener tefilim, tiene que tener estudio, tiene que tener comida kasher, mezuzot, tiene que vivir en un lugar donde pueda saber qué significa ser judío. Entonces, para ser judío, de acuerdo con la halajá, y así establece el Rambam, tiene que hacer frente a 3 rabinos, tiene que aceptar el yugo de las mitzvot. Tiene que aceptar que él quiere cumplir y que va a cumplir todas las mitzvot. Por supuesto, no tiene que ser un rabino él mismo, como para saber todas las leyes y todas las mitzvot. Pero las leyes básicas tiene que conocer y tiene que estar sobre todo dispuesto a querer cumplirlas. Y para estar dispuesto a querer cumplirlo, tiene que conocer básicamente cuáles son las mitzvot. Entonces, se le hace un examen de algunas leyes básicas, de algunas leyes más estrictas, y se ve que la persona tiene idea de qué se trata, entonces pasó ese examen, y después, de acuerdo con la halajá, tiene que hacer el Brit Milá del hombre. Y el hombre y la mujer, tanto hombre como mujer, tienen que hacer el baño ritual, entrar a la mikve, y después tiene que llevar una ofrenda al Beit HaMikdash. De acuerdo con la halajá, como en este momento no hay Beit HaMikdash, esa ofrenda la va a traer cuando venga Mashiach. Pero frente a 3 rabinos expertos, ortodoxos, quiere decir que cumplen la Torah como tiene que ser. Tiene que aceptar sobre él que va a cumplir todos los preceptos, tiene que hacer la circuncisión y tiene que pasar el baño ritual. Frente a 3 rabinos. Y entonces allí es cuando empieza su vida. Y por eso, entonces, no quería dejar pasar la oportunidad de estar cerca de Shavuot para hablar este tema de Ruth. Ruth hizo todo eso. Y entonces, después pudo casarse con Boaz.
una persona muy importante de la tierra de Israel. Su propia suegra la envió al campo para que recoja las espigas. Hay una ley en la Torá que cuando alguien tiene un campo tiene que cosechar, pero las esquinas las tiene que dejar para los pobres y cuando acarrea las espigas y en general toda la cosecha de otras cosas, lo que va cayendo en el camino no lo puede levantar. Entonces vienen los pobres y toman de lo que hay ahí. Entonces Ruth fue allá a colectar comida para ella y su suegra. Entonces Boaz la vio y vio que era una mujer bella y cumplía las mitzvot, tenía el pelo tapado, tenía el cuerpo tapado, tenía recato. Y entonces se casaron y de allí luego surgió Pérez y salió el rey David. Y de ahí sale el Mashiach. Así que miren la importancia que tiene cuidar la conversión y la importancia que tiene para el pueblo judío recibir conversos. Es una mitzvah muy grande. La Torah misma dice, tiene que amar al extranjero, en este caso converso. Antes dije que hay uno que es el extranjero, el Ger Toshav, el extranjero que mora en la tierra solamente, pero no quiere ser judío. Y está el que sí quiere ser judío, que al convertirse, como dije recién, de acuerdo con Alajá, se llama Ger Tzedek. Tzedek quiere decir justicia. Un extranjero que es justo, que pasó a ser parte del pueblo de Israel. Entonces ya no se llama converso, se llama Ben Abraham, hijo de Abraham. Porque en realidad esa persona ya tenía dentro suyo un alma judía, pero por cosas que algunas veces hablamos y que explica la Torá y la Kabbalah y el Hasidut, Hashem las hizo reencarnar en cuerpos no judíos, entonces tienen que volver, porque todas las almas que estaban en Egipto solamente salió el 20%, pero el 100% recibieron la Torá en el monte Sinaí después de 50 días. Ese 20% que salió físicamente lo recibió físicamente, pero las almas que se quedaron en Egipto, todos murieron. Y entonces sus almas recibieron la Torá también estuvieron en el monte Sinaí. Y durante las generaciones se volvieron a reencarnar y, como dice el Rebbe, en la próxima redención, cuando venga el Mashiach, nadie se va a quedar afuera, todos van a volver. Por eso está escrito que los Benei Noach que cumplen los 7 preceptos tienen el mundo por venir. Y por otro lado está dicho que solamente los judíos tienen mundo por venir. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el mundo por venir todos los que cumplen los preceptos van a ser judíos. Se va a revelar esa alma divina que hay extra que se recibió en el monte Sinaí. ¿Ok? Bueno, con esto creo que redondeamos un poco algunos temas. Y espero que también les haya servido para aclarar algunas dudas a aquellos que siempre surgen este tipo de cosas que, aunque algunas veces las escuchó, después hay que volverlas a escuchar nuevamente en distintos contextos. Así que bueno, como siempre es un placer estar con ustedes y los bendecimos por todo el apoyo que nos brindan, espiritual y material, y que Besrat Hashem Akadosh Baruj Hu mande pronto el Mashiach, así no tenemos que estar esperando tanto tiempo para que puedan entrar dentro del pueblo de Israel. Bendiciones en la tierra de Israel y nos vemos la semana que viene.
Muchas Bye. gracias, Rab Jaim. Un gran abrazo. Adiós. Muchas gracias, Rab. Adiós. A todos también.